revistas que tienen que ver con el agua. No se la pierdan revistas porque tiene que ver con el agua potable, con la limpieza de los canales, todos los quilombos habido y por haber. Estoy teniendo un retorno ahí indeseable. Le decía que, bueno, quilombo en el sentido, digamos, problemático, ¿no? Porque al romperse el acueducto por una mala interconexión que hubo entre los dos acueductos, Presidencia Roque Saspeña regularizó esta tarde recién el suministro de agua para su localidad, que son más de 100.000 personas. Unas situaciones bastante graves se vivieron ahí, con la falta de agua en Saspeña, en otras localidades, y Villandro, obviamente, que todavía hasta el día de mañana aparentemente se restauraría completamente el servicio de agua, y eso ha, bueno, traído numerosos inconvenientes. La gente me decía, Luigi, no tenemos agua, no sabemos qué va a hacer, ¿cuándo va a volver? Bueno, aparentemente los trabajos fueron finalizados. Ojo, los trabajos se fueron finalizados, pero la falla fue hecha, no te diría a propósito, pero tocaron un lugar en donde ya había habido un arreglo y que estaba bien hecho el arreglo, y resulta ser de que, bueno, a raíz de haber esta conexión que aparentemente ellos sospecharon que esa conexión estaba mal hecha por la gestión anterior, resulta que estaba bien hecha, quisieron cambiarla y ahí empezaron los problemas que, bueno, están todavía. Lo más lindo que ahora va a ver en la nota que no se provee agua de los reservorios, teniendo acá hay 2 plantas potabilizadoras que pueden tener tranquilamente la que tiene agua el reservorio, y por falta de mantenimiento y de cuestiones que tienen que ver, que parece ser con la proveeduría de los químicos, no funciona. Así que bueno, así estamos, señoras y señores, cada vez mejor. Bueno, vamos a ver entonces la primera nota tenemos la nota con el doctor Raúl Fernández, concejal oficialista en este caso, que nos cuenta los detalles que se trataron en la sesión del día de la fecha, que fue el miércoles por la mañana, que nosotros ya le hemos emitido por este canal. Y bueno, y cuentan los detalles que tienen que ver, entre otras cosas, el tema de los canales, porque este ventarrón de hoy, más las tormentas que van a venir y la aparente cantidad de agua, bueno, los canales tendrían que funcionar a pleno y bueno, no lo están limpiando. Bueno, hay toda una discusión ahí con el APA, con la provincia. Véalo usted mismo y empiece a sacar las conclusiones de lo que nos espera. Vemos la nota. Ilia, no las tengan miedo comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender. Entonces, ese tipo de cosas lo adherimos a que no se formalice ese tipo de situación a nivel nacional. Fuimos 5 los concejales que aprobamos por esa adhesión en contra de la modificación de la ley 26.767, contra 4 abstenciones de los concejales que son afines al gobernador de él. Luego, una nota de mi autoría, proyecto de ordenanza, adherir a la ley provincial 3078/G. Esa ley es la que, por ejemplo, habla de todos los aparatos que se ocupan para desfibrilar a la persona. Como todos sabemos, Villa Ángela creció de tal manera que también muchos vecinos de otras localidades vienen a visitarnos y vienen a nuestras entidades públicas como privadas, en lo cual hay mucho movimiento de personas y pueden haber paros cardiorrespiratorios. Y en eso, este aparato hace con que se pueda ubicarlo y atenderlo adecuadamente para que de esta manera podamos salvar algunas vidas. Entonces,
Por eso es necesario que nos adhiramos a esta ley, una ley nacional, que también esté en la elección provincial y que hoy queremos que el municipio de Villa Ángel también esté en un todo con esa ley de la aplicación de desfibrilaciones automáticos, cosa que por ejemplo en un supermercado, en el banco, en el municipio, en los lugares deportivos haya una aparato de naturaleza que pueda ser utilizado por cualquier persona cuando se capacite, por supuesto. Entonces, ese tipo de cosas queremos que a partir de ahora lo tengamos también en Villa Ángel. La otra nota de mi autoría, proyecto de declaración de interés de capacitación sobre los primeros auxilios, se va a realizar ahora en la Cámara de Comercio, el día 8, en la Cámara de Comercio, por el Club de Leones lo van a dar la capacitación, por lo tanto también adherimos y hicimos un proyecto de declaración de interés de este proyecto que estamos por realizar en la Cámara de Comercio. Los dos proyectos de autoría fueron aprobados por unanimidad de los concejales. Luego, otro proyecto de declaración del ingeniero agrónomo y del médico veterinario también fue aprobado por unanimidad de los concejales. Otra nota de autoría, proyecto de ordenanza de la tenencia responsable de mascotas. ¿Por qué surge esto? Porque muchos vecinos van al espacio verde y se le dan de premio el excremento de algunas mascotas, y eso hace con que tengamos nosotros la posibilidad de administrar e indicar adecuadamente cómo se debe hacer, cómo se hace en otras localidades. Entonces acá no escapa la situación, ya que muchos chicos con su bicicletita llevan el premio de la mascota, entonces el premio que deja la mascota. Entonces ese tipo de cosas queremos evitarlo y que nos pongamos el overall todos los que tengamos una mascota, para que de esta manera no perjudicar a la otra persona que viene a ese espacio verde a disfrutar, a tomar el mate, a charlar, a estar con su mascota también, cosas que no tengan inconveniente. Y como si no cumple con eso, una multa que va a constituir en alimento para otros animalitos que están en el refugio, por ejemplo, y ese alimento, digamos, una vez que se recaude, si es que pase, espero que no pase nunca esa recaudación, que nos pongamos el overall, que juntemos el excremento de nuestros animalitos, por ejemplo, y que tengamos la tenencia responsable de cada uno de ellos. Por eso esta ordenanza va a entrar en vigencia una vez que el intendente lo promulgue y que lo apliquemos entre todos. Luego, el Consorcio Caminero Mesón de Fierro solicita se declare socio consorcista en la prestación necesaria. Esto habitualmente ya está protocolizado, en la cual va el intendente o el presidente del consejo, o quien designe. Digamos, eso lo está protocolizado hace muchos años y es necesario que sea el intendente de nuestra localidad, el Mesón de Fierro inclusive. Bien, estamos nuevamente con todos ustedes. Estuvimos viendo, creo, la primera parte de la nota, ¿no es así? La primera parte, no lo... Ajá, bueno, vimos la primera parte, entonces la nota con Raúl Fernández, que bueno, nos contó toda la parte de cómo se desarrolló lo que tiene que ver con la sesión de concejales. Bueno, venía con muchos proyectos cargados, porque bueno, obviamente hay declaración y toda esa cuestión. Ahora el 8 de agosto se cumple, no sé si la cámara 2 me puede tomar, acá parte de la película se filmó sobre la historia de lo que es la provincialización de la provincia. La cámara 3, bueno, acá es justamente la cámara 3 está tomando este afiche de la película Facón de Oro, que trata sobre la provincialización de la provincia del Chaco, que era territorio nacional, que ocurrió allá un 8 de agosto, y que tiene que ver justamente con el nombre, que primero se llamaba Presidente Perón la provincia y luego se terminó llamando Provincia del Chaco después que lo derrocaron al general Perón. Bueno, fue en homenaje en realidad a la gente que en esa época le puso el nombre del presidente de ese momento, que era Perón, y obviamente el jefe del movimiento justicialista, ¿no? A través de la historia hoy podemos tener unas opiniones divididas sobre esa cuestión, pero bueno, medio que el mundo funcionaba así en ese momento. Bien al estilo Donald Trump, ¿no? Se podría decir. Bueno, ahora vamos a ver entonces la segunda parte de la entrevista con el doctor Fernández y bueno, nos cuenta el tema de los canales en esta parte.
Sí, la misma nota, la misma nota. Amudoch solicita se declara de interés cena Día del Maestro. Se aprobó de interés social este tipo de evento que va a ser como todos los años en Amudoch. Y luego el señor Saturnino Álvarez solicita se reconozca como institución religiosa a su iglesia. Se tomó conocimiento, se envió al Ejecutivo para que ver cómo está incorporado ese tipo de lugar y quiénes son los que conforman esa comisión, que hay una ley, hay un lugar donde se anotan todas las comisiones que hay a nivel Villa Ángela, para que de esta manera ver cómo se puede tener en cuenta en este tipo de situaciones. Y por último hubo una moción de orden en la cual por el tema de la emergencia habló de un doctor Barman, algo así, la concejal Olga Porro. Esta persona habla referido al tema de que lo que hay que hacerse antes de la venida del niño, super niño que ya comenzó aparentemente con lo que pasó el fin de semana y que pueden extenderse hasta marzo del año próximo. Por lo tanto, un tema que nos preocupa, nos ocupa, acá aparentemente después de que lo reciba el intendente, por lo que dijo hoy la concejala de la Porro, por lo que entendí, lo que ella dijo, es que recién van a comenzar a trabajar la zona de Villa Ángela. O sea, el APA es de la provincia, debe trabajar sin necesidad de que nosotros le digamos háganlo o no lo hagan. Es un tema que depende de la provincia. Por lo tanto, yo entiendo la preocupación de la concejal, pero acá la gente del APA hizo oso a Villa Ángela, lo dejó de lado. Entonces, al dejarlo de lado, nosotros queremos que la localidad tenga todos los recursos necesarios para poder avanzar y que la provincia se encargue de lo que tenga que hacer. Un tema que nos preocupa, nos ocupa. La Comisión Rural de Emergencia ya se reunió con el intendente, ya hablamos de ese tema, hicimos una petición para que baje el APA, bien, gracias, todavía no tuvimos respuesta. Entonces te explico, ojalá que eso ocurra y pronto tengamos ese destrabe, con atención o sin atención del intendente hacia el personal que pueda venir de la provincia. Porque es un tema que por ley corresponde que el APA sea a cargo de toda la provincia, una ley provincial que avala todo ese tipo de actividades. Doctor, esto tiene que ver con los canales que usted reclamó, ¿se acuerda que hay que limpiar de sur a norte y toda esta cuestión? Eso es. El reclamo que hice anteriormente, el canal que pasa por detrás de Cervodio, que termina allá en el Río Muerto, o cerca del Río Muerto, el Río Muerto hacia el sudeste, que pasa por la Suiza. Porque todos lo conocen por la Suiza, claro. Ese lugar. Después tenemos que pasa por la Carlota, el otro que pasa por por la calle Kennedy Plaza, como la zona oeste. La zona sur de Villa Ángela, que va, digamos, a 10 kilómetros de Villa Ángela, que no está en condiciones, a mi entender no está en condiciones. Que ese sector se encarga vialidad aparentemente limpiada. Días pasados, cuando tuve una reunión, dijeron que estaba en condiciones, pero la recorrida que me tocó hacer a mí, yo no lo veía en condiciones. Por otro lado, claro, yo no soy ni ingeniero ni arquitecto, soy un vecino más de Villa Ángela, que fui a verificar y me encontré con que había lugares que estaba tapado, pero según el señor de vialidad decía que circulaba el agua igual. Entonces, bueno, espero que si llega a llover, esté en condiciones ese canal que pasa de Avenida La Plata hacia el sur, por Avenida La Plata hacia el sur, ojalá que esté en condiciones en caso de que llegue a llover mucho en la zona nuestra y sobre todo en Villa Ángela, para que no nos ahoguemos los petizos sobre todo. Bueno, ¿algo más, concejal? Esos fueron los temas tratados en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, concejal. Doctor. La otra persona que viene a ese espacio verde
prende nuestro operador, está full. Bueno, me alegro mucho. Me alegro que la gente joven aprenda estas técnicas nuevas, las técnicas audiovisuales modernas, se van mezclando con algunas que no son tan modernas y para aprender a... Esto que hacemos hoy en día, hace 15, 20 años atrás, era un sueño. Bueno, hoy lo podemos hacer gracias a la tecnología, a la inversión y a la preparación técnica, así que en buena hora. Bueno, como verán, seguimos con los martes acá. Ahora les voy a pasar lo del Cine República, porque mucha gente me mandó mensaje por el tema de mandó a la boletería del cine en realidad, la gente del Cine República, me tiró algunos temas ahí que tenían que ver con esta cantidad de consultas. El precio de la entrada está 6.000 pesos anticipada 24 horas antes. Si usted la saca, ya puede tener para Spider-Man. Creo que es Un Nuevo Día, creo que se llama la película. A ver, por acá tengo, a ver. Sí, Un Nuevo Día. Spider-Man Un Nuevo Día, que es la nueva película de Spider-Man, que se la está pasando en el Cine República. En este momento justamente están de proyección ahí, así que bueno. Ahora, le pido al operador que me diga nomás el número de la cámara por la cucaracha, que yo lo escucho perfectamente. Bueno, ahora, dígame fuerte nomás, porque estoy medio sordo, me parece. Afuera les cuento con un viento que te lleva lindo para hacer, planeo. Bueno, al final, hoy le voy a contar la historia de Tristán y de Isolda. Acá yo veo el teleprompter, sí. Y de Isolda. Sigo en la cámara 2, ¿no? Está bien. Isolda y Tristán. Le voy a contar una historia de amor de hace 8 siglos más o menos. Mucho antes de este muchacho Romeo y Julieta. Así que bueno, pero es una historia de amor que tiene algo de real. Por eso, por ahí podría superar un poquito las expectativas que el legendario Romeo y Julieta siempre nos deja como una cosa romántica, ¿no? Quédese hasta el final porque le voy a contar esta historia un poco resumida, porque no tenemos el tiempo tan extendido, pero no quería dejar de contarle esta historia como siempre en nuestro programa. Hasta que llegue la semana que viene nuestros entrevistados, donde ya prácticamente nos va a dar tiempo por ahí para contar esta historia, o por lo menos cuando haya algún entrevistado. Vamos a ver ahora la nota que recopilamos día también de la sesión, pero con el presidente del Consejo Municipal de la Ciudad de Villa Ángel, el doctor Bullati, con el cual charlamos de varios temas, entre eso el tema de las tierras, en ese momento todavía la ley que regía la soberanía sobre las tierras nacionales y que finalmente, o la compra, en este caso por parte de extranjeros, finalmente se quitó lo que el gobierno planteaba, el gobierno de Milei, y al final se lo planteó como un acuerdo, pero en realidad fue toda una retirada del gobierno de Milei para que le aprueben otras cosas que tienen que ver con la propiedad privada. Recién escuchaba a Schneider, nuestra diputada nacional, creo que es, o senadora, si no mal no me falla la memoria, representante del Chaco, decía cosas espantosas. Yo no entiendo nuestros funcionarios cuando van y hablan. Yo entiendo que por ahí se dejen llevar un poquito por la euforia, pero acá ningún piquetero amenazó nunca a un productor ni a nadie que tenga que ver con la tenencia de la propiedad. Bueno, sí, es verdad que cortaban la calle y Resistencia, sobre todo en nuestra capital, era bastante invivible, pero sobre todo en la gestión de la gestión anterior, digamos. Pero de ahí a lo que dice Schneider me parece que es un poquito exagerada para justificar una ley que le está pidiendo Milei, porque si no le manda los fondos, que tiene que ver con la propiedad privada, que me parece ser que en Argentina siempre fue respetada. Por supuesto que nunca está de más reforzar, pero me parece que tiene que ser un poquito más reales, digamos, decir las cosas como son. Si ellos quieren que la ley se apruebe, plantear las cosas más concretas y no tener que asustar a la gente con que van a venir, los comunistas, que plantean los comunistas, digo, de una manera tan literal, porque en realidad negociamos con la primer potencia casi del mundo, que es comunista, que es China. Y encima, para colmo, le sacan el sombrero a su sistema económico. Así que
así estamos. Me parece que por ahí confunden mucho a la gente y las cosas no se dicen como tienen que decirse. Pero bueno, así está el mundo de hoy. La política también no es ajena. De todas maneras, vamos a ver hablamos de eso con el concejal Bullati. También hablamos sobre la cuestión que tiene que ver con la parte de los canales, de agua potable, también una discusión final que tuvo con el concejal Capdevila. Con estos temas, una discusión, digamos, un intercambio de ideas para ver si se puede llegar a algún acuerdo con respecto al tema de las obras, teniendo en cuenta que el niño parece muy amenazante. Vemos la nota con el concejal Bullati. Bueno, estamos en la presidencia del Consejo luego de una sesión que al último tomó una connotación especial. Tenemos 2 o 3 temas para hablar con el presidente del Consejo. Bueno, uno es el más importante, es un tema que es importante, tal vez no es más importante, pero es importante desde una perspectiva lejana y con él lo dialogamos muchas veces, que tiene que ver con la actitud democrática en épocas en donde la democracia tiende a veces de un hilo, que es la participación partidaria, cosa fundamental de un sistema republicano, y en este caso vino de la mano de los chicos de la Juventud Radical. Bueno, el presidente con buen atino los instó, porque a veces hay mucho temor en estas cuestiones, las redes sociales influyen mucho en esta cuestión, así que bueno, nos cuente un poquito también ese tema para iniciar la entrevista en el día de hoy. Buenos días, concejal. ¿Qué tal? Sí, realmente muy contento por la actitud de los chicos de la Juventud Radical, de la elaboración del proyecto, el valor del proyecto y sobre todo incluirse en lo que tiene que ver la vida política, las cuestiones de decisión en una sociedad, ¿no? Así que me parecía muy buena la idea, por eso acompañé el proyecto, pedía que todas las fuerzas políticas puedan reunirse y que se pueda salir aprobado en lo posible por unanimidad, porque darle la posibilidad no solo a los chicos de la Juventud Radical, sino de todas las fuerzas políticas que hoy estamos representados en el Consejo, que también tengan participación, y las demás fuerzas políticas también de la ciudad que puedan participar de todas las actividades y jornadas que se plantean ¿Es un consejo consultivo? Es un consejo consultivo de participación de jóvenes y que funcionaría en la misma recinto del Consejo Deliberante, y obviamente donde tendrían participación de debate y de análisis de propuestas de distintos temas que tienen que ver con las cosas de nuestra comunidad. O sea que los chicos de cada partido practiquen, digamos. Exacto. Pueden participar directamente y también en jornadas de charlas y de capacitación y demás que se hayan. Así que es sumamente interesante, por eso me pareció muy buena la idea. Ya los chicos lo venían, apenas asumieron, las autoridades vinieron, estuvieron charlando conmigo, hablé con diferentes referentes de distintos sectores políticos también, lo vieron también muy buena a la idea. Entonces, pues cada fuerza política va a ir aportando a sus jóvenes para que puedan tener esa jornada de debate, ¿no? Por la idea de que cada uno va a defender su posición partidaria, de su posición ideológica, y van a sostener la discusión y debate sobre distintos proyectos o temas que necesita la comunidad. Y que lo lleven con responsabilidad. No, y aparte, no solo que ellos, siempre hablamos de los jóvenes como si los jóvenes son el futuro, pues, no, los jóvenes también son el presente. Claro. Y los jóvenes también son dirigentes, también participan activamente en las decisiones y de muchas instituciones, y también participan activamente votando, porque se vota a partir de los 16 años. Entonces también es justo que también participen de este tipo de actividades. Bueno, y pasando al segundo tema, que tiene que ver ya con la parte de tierras, ¿no? Bueno, una relación. También hemos presentado proyectos similares con la concejal García, respecto del rechazo del tratamiento de la ley de extranjerización de la tierra. En realidad, inviolabilidad de la propiedad privada es un falso título que tiene la ley. En realidad lo que pretende es justamente ampliar los cupos de porcentaje de concentración de la tierra en manos extranjeras. Y obviamente que también que en zonas de áreas protegidas, zonas de parques nacionales, distintos lugares de recursos y demás. Y esto es el trasfondo de esto es un riesgo enorme de que obviamente la gran capital internacional, que disponen de fondos suficientes para poder comprar la cantidad de tierras que quisieran. Inimaginable, inimaginable. Entonces, si uno habilita de que esto va a haber concentración de tierra en pocas manos y se puede llegar a convertir estados dentro de los propios estados. Yo le decía a otro periodista, imagínate vos
Hoy hay un cupo, un límite de lo que pueden comprar. La Argentina siempre fue benévola con el extranjero que vino a trabajar y que vino a vivir y que vino con su familia, que fueron nuestros abuelos, nuestros inmigrantes que vinieron. Lo primero que tuvieron en la Argentina es acceso a la tierra, pudieron acceder a la tierra, que no lo podían hacer en Europa, lo hicieron en Argentina. Y ellos mismos, después, cuando aparece la Federación Agraria y todo lo demás, luchaban en contra de la concentración de la tierra en pocas manos, de los grandes latifundios. Entonces, esa era la lucha de la Federación Agraria. Claro, ¿sí? grito al Inclusive corte. después, exacto, y después muchos otros movimientos. Bueno, hoy vuelve a tener vigencia esto de la concentración de la tierra en pocas manos. Está ocurriendo ya hace unos años, y si no, fíjate lo que pasa con los pequeños y medianos productores. Terminan vendiendo sus campos y los campos van a parar a manos de pocas personas. Son pocos los capitales que van concentrando la tierra. Si ampliamos los cupos y la posibilidad de que capitales extranjeros vengan a invertir y que compren esta, se lleva hasta el 25%, imagínate, puede haber zonas de frontera donde compren tierras del lado argentino, compren tierras del lado paraguayo y se conviertan en pequeños estados dentro de los estados. Como lo hicieron los ingleses. Y como se hicieron en algún momento. Entonces, y esto obviamente a la larga que termina en la fragmentación, en la división. Entonces, hay un mensaje también de odio, de enfrentamiento a los argentinos, por medio de las redes, de permanentemente que nos enfrentemos, que estemos enfrentados. Ese mensaje buscando la división de los argentinos. Bueno, y hay una frase de Arturo Illia, que justamente es una que utilizamos con la concejal, y que hoy más vigente que nunca, que dice: no les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender. Y esto hoy tiene más vigencia que nunca. Entonces, dentro de la República Argentina también tenemos dirigentes que son cómplices. ¿Es en qué contexto? ¿Te acordás en qué contexto fue? Esto fue en su momento. Arturo Illia sacó algunas leyes por ejemplo, respecto a la protección de los recursos naturales, pero había una ley que le costó el gobierno a él, que fue la ley de medicamentos. Claro. Él eliminó la patente de medicamentos, y lo que permitía de que laboratorios argentinos pudieran fabricar los genéricos. Eso significaba que las grandes multinacionales, dueñas de las grandes marcas de remedios, que eran los únicos exclusivos que podían vender esos remedios, la Argentina podía fabricar esos mismos remedios con patente argentina y obviamente iba mucho más barato y a competir en el mercado. Que manejaban el mundo las farmacéuticas. Sí, maneja. La tabletita esa para el dolor de cabeza, esa es una, ¿no? No vamos a decir el nombre. Pero bueno, ese era un ejemplo, la famosa ley de patente. Bueno, una de las cosas que le costó al gobierno, una de las grandes medidas que tomó Arturo Illia, que le costó al gobierno. Y obviamente en ese momento yo decía, siempre venían por recursos naturales. Entonces era la privatización o estatización siempre, bueno, hay que privatizar YPF porque da pérdida, hay que privatizar todas las empresas estatales porque dan pérdida. Entonces, y bueno, venían a quedarse con los recursos naturales. Hoy vienen por la tierra. Y eso significa la pérdida de soberanía y la fragmentación, el riesgo de fragmentación de la Argentina en un momento. No es nuevo, estos proyectos no fueron nuevos, fueron los proyectos de división de Latinoamérica allá en el proceso de independencia. San Martín y Bolívar querían la gran Latinoamérica unida, no lo pudieron lograr, porque obviamente intercedieron las potencias extranjeras y así fueron creándose diversos estados, diversos países y fragmentaron a Latinoamérica. Hubiera sido otro el destino de Latinoamérica si se hubiera logrado liberar como la gran Latinoamérica unida. Bien, estábamos ahí compartiendo con nuestros televidentes, si le podría decir, nuestros seguidores, la nota con Guillermo Bullati, presidente del Consejo de la Municipalidad de Villa Ángela. Bueno, estoy un poquito sonado por el viento. Imagínense, afuera hace 13 grados en este momento, un viento que te lleva hasta San Bernardo. Bueno, ahí comentaba sobre el tema de la soberanía. Inclusive se puso muy de moda algunas cosas que decía Arturo Illia, ¿no? Aquel hombre que no fue el único, obviamente, pero aquel que por lo menos por consenso no solamente luchó por la soberanía, sino por defender la soberanía. Lo sacaron zumbando y se notó demasiado, ¿no? Porque en el medio de la negociación con el JP Morgan por la soberanía económica y con los medicamentos por la soberanía nacional, en esa semana lo sacaron con la sillita, por lo levantaron, lo sacaron del poder a don Arturo Illia, que sí que era una persona que no tenía una mella, porque bueno, del otro podía decir que uno era más dictador, que el otro, bueno,
tenía algún otro problema, que aquí, que allá, pero de Ilian no había ningún reclamo y sin embargo, cuando no le convino a los que tenían el poder, lo sacaron. O sea, aliados, los que estaban adentro con los de afuera, por eso la famosa frase de él, ¿no? Que ahí, no sé si ya lo comentó Bullati, ¿no? Le temo menos a los de afuera que no quieren comprar que a los criollos que nos quieren vender, ¿no? Que finalmente lo hicieron. Siempre nos entrega patria. Y lo tenemos ahora, así que no será un problema. Eso es moneda corriente. Así que bueno, creo que el país va a terminar definiéndose entre los soberanos o nacionalistas. Soberanos más que nada, porque nacionalismo es una palabra como muy, muy fanática y los que no lo son. Eso creo que va a ser un tema de las próximas elecciones, más otros más, ¿no? Obviamente, porque hay otras realidades que afectan a la gente y que seguramente servirán como cuestiones que tengan que ver con la campaña 2027. Vemos la segunda parte entonces con el presidente del Consejo. Exactamente. Presencia del sentimiento federalista, defender nuestra identidad, nuestro territorio, nuestra cultura y nuestra identidad. Entonces no tenemos que caer en ese falso mensaje de odio y de enfrentamiento entre los eslogan, como dicen, ¿no? Y aparte parece ser que la ley tiene un nombre y apellido que es Peter Thiel, que quiere instalar los famosos para controlar la inteligencia artificial, las redes, y ahí va todo enlazado. Bueno, mirá lo que está pasando en Europa, que está pasando en Ucrania, que está pasando en Palestina, que está pasando en Irán, que está pasando en el resto del mundo. Hablando de Irán y de largar algunos, digamos, por ahí, ¿cómo que se llama? Bombas políticas, al final se terminó la sesión en digamos, ponerse un poquito más interesante con respecto al tema de los canales, la limpieza que desde tu espacio político y sobre todo de tu persona vienen en la lucha eterna de que se limpien los canales del sur al norte, y otra vez cayó, tuviste a cargo justamente la intendencia. Que si el intendente lo recibe, no lo recibe, si contesta, no contesta. Yo lo recibió el ministro Gutiérrez, le he planteado, le he pedido, vino al municipio, hace poco estuvo el gobernador con sus funcionarios, hablamos con ellos, le hemos elevado pedidos, ya le elevó una nota de pedido a la comisión de emergencia, firmada por el intendente, concejales, productores, representantes de las entidades, hemos mandado al Ministerio de Producción, se le ha mandado al APA, solicitándole la limpieza de los canales hacia el sur de la ciudad. A ver, hay una cuestión, yo no sé si hay una animosidad con Villángela, con la gestión o cuál es la cosa, porque se perjudica a la gente, no nos perjudica solo a nosotros como representantes. A ver, que el APA no limpie los canales perjudica a los ciudadanos de Villángela. Que SAMEP no nos provea de agua es una de las cosas que le planteé. Estábamos recibiendo 48.000 litros de agua semanales y 30.000 para repartir a los barrios y se los llevaba a los distintos tanques y nos redujeron a la mitad. Entonces, ¿a quién nos perjudica la Municipalidad de Villángela? Está perjudicando al vecino de Villángela. Entonces, nosotros no podemos cumplir con el vecino, no podemos llevarle el agua al vecino. Está bien, el acueducto no está terminado, no sé quién será responsable de terminar. Pero están los reservorios llenos y la planta puede producir agua potable acá en Villángela. O sea, no entiendo cuál es el motivo por el cual no producen el agua. Y si no nos entregan el agua, los cupos de agua para poder cumplir con los vecinos. Entonces, esto le estuve reclamando, se lo dije al ministro Gutiérrez, le leí la nota, le mandé al presidente de SAMEP en estos días que yo estuve a cargo de la intendencia. Le pedí a la concejala, a los concejales que intercedan ellos, bueno, que vayan ellos, que hablen y que quieren ellos llevarse un rédito político. Claro. Bueno, mira, conseguimos el cupo, nosotros queremos solucionar el problema del vecino, pero que nos entreguen el agua, los cupos que teníamos. Lo mismo que determinadas obras que dijeron que iban a hacer de SAMEP, que le hemos pedido puntualmente, reparación de cloacas en distintos lugares de la ciudad que están reventados, que están saliendo los líquidos cloacales en la calle, bueno, que iban a hacer, que iban a iniciar la obra. Hasta el momento no la iniciaron. Entonces, bueno, con todo respeto le digo y se los pido, no es una cuestión de pelear, no es nada por el estilo, pero necesitamos respuesta de estos organismos provinciales, porque si no parecería ser que Villángela está olvidado, estamos castigados, pero castigan al vecino de Villángela, que es el vecino que los votó. Yo les recuerdo, al gobernador Heredero lo votó mayoritariamente acá en Villángela, sacó mayoría de votos. Entonces también tiene que darle respuesta al vecino de Villángela. Yo no sé si los funcionarios no le dicen, no asesoran mal o no le están diciendo las cosas,
Pero es una lástima porque, bueno, a ver, se está limpiando el canal del Río Muerto desde la ruta 6, desde arriba hacia abajo. Sentido común que indica que vos vas a limpiar una cuneta, vas a limpiar un canal, tenés que empezar a limpiar de abajo. Desde el sur, donde vaya el agua. Si vos empezás a limpiar de arriba, viene el agua de arriba y terminamos todos inundados. Entonces, están buscando que cuando venga la grande lluvia, que Villa Ángela se inunde. ¿Para qué? Para responsabilizar al gobierno local y decir, vieron, le dijimos, no hicieron nada y se termina inundando Villa Ángela. ¿Están buscando eso? ¿Castigar al vecino de Villa Ángela inundándolo? Bueno, me parece que no es serio lo que están haciendo. Y voy a reiterar y voy a seguir pidiendo al presidente de la APA, al señor Pilar, voy a seguir pidiendo al Ministerio de Producción, voy a seguir pidiendo al presidente de SAMEP que resuelva estas cosas. Muchísimas gracias. ¿Alguna cosita más para No. Bueno, muchísimas gracias y bueno, le estamos... Bien, estamos nuevamente aquí. Se me descompuso acá la imagen del teleprompter, no veo, pero bueno, me veo acá, me escucho por lo menos. Le decía, bueno, ahí estábamos escuchando, entonces lo comentaba el doctor Bullati sobre el tema de lo que es la soberanía, bueno, de lo que fue el tema cuando él estuvo en la intendencia hace poquito a cargo, porque le tocó por licencia del intendente, licencia de vacaciones, estuvo también tratando estos temas, le tocó el tema de las notas, y bueno, él tenía una realidad un poquito más concreta de cómo no es, porque por ahí pueden decir algunos, no, es porque dice, porque no dice, no, él fue testigo real de estas circunstancias y por eso le planteó al concejal Cadeville y obviamente con la provincia tiene toda esta cuestión, digamos, que tiene que ver con como un especie de pequeño tironeo. Bueno, se está tratando de que la cuestión funcione un poquito mejor, vista a coordinar ciertos temas, como el tema de defensa civil. Bueno, ojalá salga todo bastante bien. Después lo vamos a invitar al doctor Bullati, al intendente, lo vamos a invitar a nuestro canal de streaming para que nos cuenten sus visiones también. Bueno, vamos a ver ahora la visita de Pensi Morán. Pensi Morán es doctor, es médico, y un conocido médico del Chaco, y que fue ministro de Salud en la gestión, no me acuerdo si, creo que la segunda gestión de Capitanich. Bueno, y ahora se propone ser precandidato a gobernador. Él pretende, por supuesto, ser gobernador del Chaco, y está de recorrida por toda la provincia, y bueno, está juntándose con los compañeros, como se dice normalmente, de los diferentes juntas, de los diferentes partidos justicialistas en la provincia del Chaco, y visitó Villa Ángela. Vamos a ver ahora la reunión en donde él se explayaba sobre lo que es la plataforma, si se podría decir, o la pre-plataforma de lo que va a ser en caso de que él llegue como candidato a gobernador o gobernador en su efecto. Y así que esto fue en la sede partidaria el jueves a la noche, o sea, ayer, junto a la militancia planteaba estas cuestiones que vamos a escuchar ahora. Vemos la reunión en donde estaba Pensi Morán. Que anda deambulando a ver quién le puede comprar un medicamento. ¿Cómo es posible eso? Si en el Chaco hoy tenemos un laboratorio propio. Laboratorio Chaqueño es una sociedad del Estado que fue creada en el año 2005 y que hoy produce reactivos para los laboratorios. ¿Por qué no produce medicamentos? ¿Por qué no fuimos capaces de armar una unidad transitoria de empresa entre el laboratorio chaqueño y la facultad de farmacia? Era un caos. ¿Por qué no somos capaces de hacerlo? Lo vamos a hacer. Quédense tranquilos. Si yo tengo la posibilidad de ser gobernador, vamos a producir nosotros los medicamentos acá, con laboratorios pequeños, con los laboratorios farmacéuticos, porque, ¿saben qué? Hay cuestiones que son dolorosas, hay cuestiones que son sensibles y son dolorosas. Créanme, cuando alguien te pide, comprame una leche para mis hijos, no tengo para el medicamento, y mi hijo está vomitando, está con fiebre. A ver, ¿esas cosas nos duelen o no nos duelen? Esas cosas nos parten el alma. Y resulta que el gobierno destina miles de millones de pesos comprando medicamentos a distintas droguerías y distintos laboratorios. No, si nosotros somos capaces de hacerlo, el 85% de las enfermedades comunes
y les hablo como médico, el 85% de todas las enfermedades comunes, de todos los días, de todo lo que vemos, se curan, se tratan con 20 drogas. 20. ¿Sí? 20 drogas que están, por supuesto, demostradas científicamente que funcionan, y las licencias de todas esas drogas están ya vencidas. O sea, el laboratorio que la descubrió hace 10, 15 años se vence. La licencia se vence a los 5 años. Listo, yo la puedo copiar a la licencia. Ni siquiera tengo que pagar un canon. Listo. Nosotros tenemos que producir esas 20 drogas para tratar al 85% de las patologías frecuentes que tenemos en nuestros hermanos chaqueños. ¿Saben cuánto vamos a ahorrar? El 60% de lo que hoy se gasta en medicamentos. El 60% de lo que se gasta en medicamentos lo vamos a ahorrar y vamos a tener medicamentos para todos los hospitales, para todos los centros de salud, para todos los puestos sanitarios y para las clínicas que cobran del INSEP también lo van a tener que comprarnos, porque sale del mismo bolsillo. Estas son las cosas que hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones y fuertes. Vos querés atender por el INSEP, tenés que comprar los medicamentos acá. Entonces nos va a alcanzar y ese 60% tenemos que destinar a otra cuestión, a lo que les dije, a inversiones de programas productivos. Necesitamos que nos desarrollemos, necesitamos que salgamos adelante. Pero para eso hay que tener decisiones, hay que estar convencidos de lo que decimos. Y yo estoy convencido de esto, de lo que les digo. Tenemos que trabajar fuertemente para un sistema de seguridad donde la policía sea nuestra amiga. El policía tiene que ser amigo nuestro. No puede ser que nos mire por arriba del hombro. No puede ser que nosotros estemos desconfiando del policía. No. Si tenemos que invertir para reformar la estructura policial, lo haremos. Si tenemos que modificar el sistema de capacitación y formación de los chicos de la policía, lo haremos. Pero así como generamos alternativas, oportunidades, vamos a dejar de que los chicos tomen a la policía como una mano de obra barata. Porque el que va a la policía como una salida laboral no tiene vocación. Y el policía tiene que tener vocación. El policía tiene que tener vocación de policía. Formarse. Y los cuadros que lo forman tienen que estar capacitados y formados para enseñarles que el policía es un servidor público. Y que el policía tiene que cuidar al vecino. Y que el policía tiene que ser querido por su vecino. Ese es el modelo de policía que queremos. Si logramos eso, vamos a tener seguridad. Porque de la justicia nos vamos a ocupar también, como corresponda. ¿Sí? La justicia tiene que hacer cumplir las leyes. Y las leyes tienen que estar pensadas en la gente. Y no en algunos delincuentes. Estas son las cosas que tenemos que decirlas, sin temor a las cosas que decimos, sin temor a las cosas que decimos. Los dirigentes políticos tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y decir las cosas que pensamos y decir las cosas que tenemos pensado hacer, porque tenemos que pensar en nuestro pueblo. Si logramos amalgamar estos 4 ejes, seguramente vamos a poder pensar en muchas cuestiones que también nos hacen pensar en el desarrollo de la cultura de muchos hermanos chaqueños, que hay que generar oportunidades a los jóvenes que tienen talento, a los chicos que quieren armar una peña de baile y no tienen ni para la pollera, ni para la voz, y tenemos que ayudarlos, pensar y generar espacios también, no solamente de construcción de la posibilidad, también generar espacios donde cada uno de nuestros pueblos tenga su propio festival, el Día del Pueblo, el Día del Quebracho, el Día de la Cabachuil, de la que sea. Son fiestas populares, son nuestras fiestas, compañeras y compañeros, que no necesitamos, ¿cómo se llama? Fiestas electrónicas. No, al que le gusta la fiesta electrónica está bárbaro, sí, a mí me gusta la chacarera, me gusta la samba, y a nuestros chicos también. Eso también es soberanía, Esto también es soberanía, Hay que darle oportunidades, pero hay que generar las oportunidades. Pensemos en ello, en la actividad deportiva. Hoy, uno de los compañeros que me entrevistó me preguntó, y le dije, sinceramente, yo creo que los chicos tienen que estar, hay que dar oportunidades. No, los chicos en la calle no, pero si no hacemos nada, los chicos van a estar en la calle. Ahora, si somos capaces de generarle alternativas, entonces los chicos van a estar en otra actividad si es lo que quieren. Los clubes de barrio, muchachos, los clubes de barrio.
¿Sí? ¿De dónde salió Messi? ¿De dónde salió Enzo Fernández? ¿De dónde salieron nuestros ídolos? A ver, de los clubes de barrio. Entonces pensemos en esos clubes de barrio, generemos una política que permita ayudarlos, financiarlos, que empiece, que arranque. Cuando el papá ve que su hijo sale de la escuela y se va a la canchita del club, donde hay un profe, donde hay un baño en condiciones, donde hay luces, y entonces viene algún saca la platita para pagar la cuota. Y además, también, te juro que pienso, y me acuerdo cuando yo era joven, hace mucho ya, los torneos intercolegiales. Yo era un soquete deportivamente, pero me encantaba jugar al básquet y los vagos me hacían creer que era bueno, entonces jugaba al básquet, el club del colegio. Me iba al entrenamiento, a las competencias, y era un atractivo especial, o sea, jugar en el equipo del club, competir con el otro club, y si ganaba pasaba a la otra instancia. Mira la boludez que estoy contando. Bueno, tenemos que hacer eso, porque esas cosas fueron creando nuestra vida, y te puedo asegurar que los chicos buscan ese espacio. Tenemos que garantizar eso. Tenemos que pensar políticas en serio para nuestros adultos mayores. Así como la pensamos nosotros cuando estuvimos en el gobierno y creamos el plan cardio. Nosotros creamos el plan cardio en el INSEP con 8 drogas, 8 drogas. Con una cobertura del 100%. ¿Sabe lo que significaba? 70.000 pesos de ahorro en promedio para cada afiliado al INSEP hipertenso. Nada más que eso. No sé. Bueno, eso es el peronismo. Esas son las ideas, esos son los conceptos que tenemos que llevar adelante, trabajarlos, analizarlos y aplicarlos. Política, adultos mayores. ¿Queremos pensar en el turismo? Tenemos que pensar en el turismo, sí. Hagamos un turismo receptivo, pero interno. Tenemos la isla del Cerrito, tenemos los baños termales en Salteña, tenemos Campo del Cielo, tenemos Villa Río Bermejito, tenemos los parques nacionales, parques provinciales, la Fidelidad. Y tenemos muchas ciudades del interior como Villa Ángela, como Castelli, como Charata, como Las Breñas, que son ciudades importantes en nuestra provincia y que siempre tienen algo lindo para mostrar. Anda a preguntarle a uno de Basaí si conoce Villa Ángela. Anda a preguntarle a uno de Miraflores si conoce Charata. Y algunos te van a decir que sí y otros no. Entonces tenemos que saber aprovechar lo que tenemos y reinventarnos con lo que tenemos. Muchachos, generemos las cuestiones, generemos recursos. Tenemos 40.000 jubilados y pensionados en el INSEP, que sabe cómo demandan que vos les digas, che, necesitamos salir algo. Bueno, hagamos eso, armemos un circuito, que vayan a ir al Cerrito, a Cespeña, al Zoológico, y empecemos a movilizarnos a poco. El turismo genera guita, despacito genera, porque vienen, se alojan en el hotel, van y comen en el comedor de él, armamos una peñita acá, ya le damos laburo a la peña, ya. Si armamos, vamos armando cosas. Muchachos, tenemos que arrancar de menos 10. De menos 10 tenemos que arrancar. Porque esto es lo que nos van a dejar. No pensemos en grandes cuestiones. Esto es lo que nos van a dejar. Y si pensamos en menos 10, vamos a empezar despacito a generar oportunidades, a generar trabajo. Y si ese trabajo, hoy la gente no tiene trabajo. No lo tiene. Hasta las esperanzas están perdiendo. Entonces llegó el momento en que empecemos a pensar qué vamos a hacer si somos gobierno. Bueno, ahí estábamos viendo entonces lo que tiene que ver con la reunión en el PJ local. Bueno, había mucho público, muy diverso el público también. Bueno, siempre hay a veces que por ahí la gente me pregunta a mí, bueno, ¿y quién estuvo, quién no estuvo? No es quién estuvo y quién no estuvo, sino que se van rotando porque hoy en día, para cualquier reunión o cualquier compromiso, el tiempo es muy escaso, entonces se van rotando de acuerdo al día que toca, digamos. Uno ve determinadas personas que, bueno, pueden ese día y así sucesivamente.
no es que van a todos los lugares, o por lo menos a estas reuniones, todo el mundo. Lo que sí les cuento, que había muchos candidatos para otras localidades y a diferentes cargos, entre esos intendentes, muy jóvenes, ¿eh? No, capaz lo voy a invitar a alguien de la Tigra que se candidatea por el PJ, una persona joven, me llamó la atención, ¿no? Sobre todo dentro del justicialismo, así que bueno, muy lindo, ¿no? Porque está bien, la juventud tiene que participar de la política y estructurar los partidos, como el tema de la Unión Cívica Radical, que presentaron el proyecto donde van a hacer el Consejo Consultivo de Jóvenes dentro del ámbito del Consejo, donde participan todos los partidos, los referentes jóvenes de todos los partidos, para discutir temas sobre la cuestión, digamos, institucional, ¿no? Formal del Consejo, y discutir proyectos, bueno, en fin. Yo creo que el sano ejercicio, más allá del fanatismo, la cuestión, hace justamente que el fanatismo se vaya, ¿no? Y dé paso a la verdadera participación política y a la democracia, ¿no? Y son los partidos los encargados, los responsables digamos, de hacer práctica esta cuestión, ¿no? Porque si no, después tenés estos que te dicen, viste que ahora están los outsiders, que traemos los outsiders. Eso es lo peor que le puede pasar a la democracia, señora. El outsider, porque no sabe nada de las instituciones, de la historia democrática, los partidos, de la política, y ni hablar del poder, porque también a lo mejor uno puede decir, bueno, pero al outsider no le va a afectar tanto el poder como a los políticos que a lo mejor están enfermos de poder. Pero puede ser peor porque se puede transformar en un autócrata, como estamos viendo en la actualidad. Guarda, ¿eh? Así que yo prefiero malo conocido que bueno por conocer, y bueno, con el ejercicio mismo de esas cuestiones que tienen que ver, porque la política no es mala, bueno, los políticos por ahí tienen dificultades con vivir con el poder, pero si hay buen ejercicio de las cosas, como este caso, de ir desde jóvenes, ir practicando la sana política, yo creo que las cosas pueden mejorar. Así que bueno, en buena hora. Vamos a ver ahora una nota que logramos con Pensi Morante, Morán, donde nos cuenta sobre los detalles que tienen que ver más en sí esta recorrida que él está haciendo, y también le preguntamos por la parte un poco interna del PJ, cómo se está desarrollando en víspera, que por ahí parece ser que va a haber interna o paso, bueno, no se sabe bien, y cómo ellos están, o él en este caso está visualizando esta cuestión. Vemos la primera parte entonces de la nota con Pensi Morán. Bueno, estamos en Villa Ángela, Chaco, estamos con el doctor Pensi Morán, un tipo que es muy conocido por su trayectoria en el ámbito de salud, justamente en una época en donde la salud está, digamos, no solamente en boca de todos, sino en la lupa de muchos chaqueños. Y bueno, vino hasta Villa Ángela, en este caso al PJ local, a traer una propuesta a nivel provincial. Bueno, lo saludamos y queremos que nos cuente para nuestra audiencia de Vicentín News, a ver qué es lo que él trajo también para contarnos de lo que también ya contó en parte ahí en la reunión que nos antecedió. Buenas noches, señor doctor. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Pensi nomás. Pensi nomás. Para todos. Sí. Bueno, hoy estoy visitando Villa Ángela en el marco de la recorrida que estoy realizando en toda la provincia como uno de los precandidatos a gobernador por el Partido Justicialista para el año próximo. Y en ese sentido, lo que entiendo es que la mejor militancia que se puede realizar es la militancia presencial. Así que he venido acá, como a otros lugares que estoy recorriendo, a tomar contacto directo con las compañeras, con los compañeros, con los vecinos, con los amigos, para conocer la realidad, que bueno, ya conocemos cuál es la realidad que tenemos, sino que también para contarles de que estoy embarcado en este proyecto ambicioso, pero no por ello menos importante, y que nos pone en un escenario muy importante como dirigente político, con aspiración de ser el próximo candidato a gobernador y por supuesto el próximo gobernador de la provincia. Para lo cual entiendo que tengo una trayectoria ya de muchos años en la militancia política, con aquilatada experiencia en la función pública, y creo que llegó el momento en que yo pueda brindar todo lo que aprendí, todos los conocimientos que tengo en nuestra provincia, la provincia donde nací, la provincia donde yo me crié, la provincia donde desarrollé toda mi actividad médica, mi actividad productiva, donde nacieron mis hijas y donde obviamente tengo las mejores aspiraciones para
transformar la provincia de Chaco. Necesitamos un Chaco que sea productivo, no el Chaco que hoy tenemos, porque tenemos todas las condiciones para hacerlo. Necesitamos un gobierno que esté convencido, que tenga una visión distinta, pero fundamentalmente que cambie el paradigma de los recursos, porque todo lo que se produce en Chaco necesita que se le agregue valor en origen, así que de eso se trata, generar trabajo para la gente. Cuando uno recorre el Chaco, te ha tocado seguramente varias localidades, no solamente cuando fuiste alguna vez funcionario, sino ahora también. ¿Cuáles son, ahora más que nada, las necesidades que siempre te plantea la población chaqueña? Y bueno, mira, en este momento hay una gran angustia, hay una situación económica y financiera para las familias chaqueñas, porque el salario no alcanza, las tarifas están, cada día aumentan mes a mes, pero por otro lado se están cerrando negocios, se cierran pequeñas y medianas empresas. Bien, ahí estábamos viendo entonces la entrevista que logramos en el PJ con el precandidato a gobernador Pensi Morán, un hombre conocido, sobre todo porque bueno, fue funcionario de la salud en algún momento, y cuando la salud, como dijo en alguno de las partes que pasamos, funcionaba mucho mejor que ahora, porque ahora es realmente bastante desastrosa, no dicho por él, sino dicho por varias personas que inclusive no se dedican a la política. El sistema de salud del Chaco está prácticamente colapsado, lamentablemente, y no es por deuda, sino es por un manejo no adecuado de ciertas cuestiones. De todas maneras, les cuento que la historia de Tristán y Isoida le voy a dejar para la próxima programa, porque bueno, no tenemos tiempo ahora. Tenemos todavía, nos queda lo del Cine República que pasar, y un pedacito de la nota con el señor Morán, que bueno, nos cuenta la última parte que nosotros le consultamos sobre un poco más la interna política, en este caso del PJ, ¿no? Vemos la segunda parte de la nota con Pensi Morán. Que haya un gobierno que piense en alternativas que puedan generar trabajo. Es lo primero que te dice la gente, así que este tiene que ser realmente nuestra consigna, es el enorme desafío que tenemos por delante y es el gran desafío que yo asumo, porque entiendo que el gobierno tiene que estar presente y tiene que ocuparse en definir políticas que generen programas e incentivos para la producción y para la generación de empleo. Esta es la consigna más importante que tenemos. Pensi, le voy a hacer una consulta. Sí. Mirando, bueno, hablamos de la parte exterior, bueno, hablamos de un montón de cosas que tienen que ver con los chaqueños por afuera, pero dentro del partido, porque la gente también ve a ver quién va a ser el candidato, que ve un poco las internas que últimamente vienen medias estiradas, no solamente en el peronismo, sino en otros partidos. Exacto. ¿Cómo está el perfil interno del peronismo? ¿Cuál es más que tu opinión, tu visión? Yo lo que veo es que el peronismo empezó a movilizarse, el peronismo del Chaco, digo, en general, en algunas ciudades también, empezó a movilizarse, empezó a despertarse el sentido militante, porque, a ver, al empezar a movernos nosotros, empezamos a generar y a traccionar esta oleada de, ¿qué hacemos? Nos juntamos, charlamos, conversamos, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero empezamos a generar esto que es lo que necesitamos, ¿viste? El hormigueo que necesitamos los militantes. La reproducción, como decía Perón. Exacto, para empezar a encontrarnos, juntarnos, discutir, pero empezar a trabajar. Y empezar a que cada uno de los dirigentes, como decía Perón, se levante con el bastón de mariscal y empiece a trabajar, porque necesitamos generar, movilizarnos, porque el año que viene nos tiene que encontrar a todos los peronistas unidos. Si queremos ser una alternativa electoral, tenemos que estar todos juntos, pero no solamente en una conjunción monolítica electoral, no. Tenemos que estar todos juntos en un pensamiento común, con un proyecto común, un proyecto definido para ver qué modelo de provincia queremos y cuál es el modelo de provincia que podemos llevar adelante. O sea, acá hay una sociedad que está muy angustiada, una sociedad que está muy escéptica con la política. A esa sociedad hay que transmitirle esperanza, hay que transmitirle que hay futuro, pero hay que contarle cómo lo vamos a hacer y decirle la verdad de la situación y cómo se van a llevar adelante las acciones. Es lo que está esperando. La sociedad nos está demandando eso. Así que nuestra responsabilidad como dirigentes políticos es trabajar en ese sentido.
¿cuál sería el mensaje para aquellos que nos están escuchando y que muchas veces no son de nuestro partido, o son independientes, o inclusive opositores y que están desilusionados con la gestión actual o con alguna cosa? Yo lo que le quiero transmitir a todos los chaqueños es que como dirigente político, en mi caso, estoy trabajando y poniendo lo mejor de mí para lograr construir, en primer lugar, la candidatura oficial del justicialismo como gobernador. En segundo lugar, quiero llegar a todos y a cada uno de los hogares de los chaqueños, sean peronistas, no sean peronistas, son chaqueños. Para mí es lo mismo. Para mí vale el chaqueño, sea peronista o no sea peronista. En ese chaqueño es el que yo estoy pensando que me ayude a construir una alternativa para el año 2027. Nosotros necesitamos salir adelante todos los chaqueños en conjunto, no solamente los peronistas. Si tengo la oportunidad y si el pueblo del Chaco me da la oportunidad de ser el gobernador de la provincia, yo tengo que gobernar para todos los chaqueños, no para los peronistas. Así que en ese sentido nos van a encontrar juntos a todos los chaqueños, no importa de qué partido es, no importa de qué color político, nosotros tenemos que estar todos juntos y sacar adelante nuestra provincia, que es el mayor desafío y el mayor compromiso que tenemos. ¿Hay alguna agenda electoral ya en vista? ¿Se está olfateando cuándo serán las elecciones aquí en la provincia o no todavía? En principio no, está el proyecto que mandó el gobierno para la suspensión de las elecciones PASO, pero ese proyecto tiene tiempo hasta abril del año que viene en resolverse. Lo que nosotros sí estamos haciendo, digo nosotros, hablo de los precandidatos del justicialismo, nos estamos reuniendo entre nosotros para ir encontrando puntos en común, porque necesitamos construir el plan B. Claro. Si no hay elecciones PASO, ¿cómo vamos a buscar el mecanismo más rápido, el mecanismo más eficiente, el mecanismo más transparente y que permita elegir la mejor o el mejor candidato para las próximas elecciones? Bueno, muchísimas gracias por la visita y muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias a vos por este espacio que me das y gracias por acompañarme. Que haya un gobierno que piense en alternativas que puedan generar trabajo. Es lo primero que te dice la gente. Así que este tiene que ser realmente nuestra consigna. Es el enorme desafío que tenemos por delante y es el gran desafío que yo asumo porque entiendo que el gobierno tiene que estar presente y tiene que ocuparse en definir políticas que generen programas e incentivos para la producción y para la generación de empleo. Esta es la consigna más importante que tenemos. Sí, le voy a hacer una consulta. Sí. Mirando, bueno, hablamos de la parte exterior, bueno, hablamos de un montón de cosas que tienen que ver con los chaqueños por afuera, pero dentro del partido, porque la gente también ve a ver quién va a ser el candidato, que ve un poco las internas que últimamente vienen medias estiradas, no solamente en el peronismo, sino en otros partidos. Exacto. ¿Cómo está el perfil interno del peronismo? ¿Cuál es más que tu opinión, tu visión? Yo lo que veo es que el peronismo empezó a movilizarse, el peronismo del Chaco, digo, en general, en algunas ciudades también, empezó a movilizarse, empezó a despertarse el sentido militante, porque, a ver, al empezar a movernos nosotros, empezamos a generar y a traccionar esta oleada de, ¿qué hacemos? Nos juntamos, charlamos, conversamos, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero empezamos a generar esto que es lo que necesitamos, ¿viste? El hormigueo que necesitamos los militantes. La reproducción, como decía Perón. Exacto, para empezar a encontrarnos, juntarnos, discutir, pero empezar a trabajar. Y empezar a que cada uno de los dirigentes, como decía Perón, se levante con el bastón de mariscal y empiece a trabajar, porque necesitamos generar, movilizarnos, porque el año que viene nos tiene que encontrar a todos los peronistas unidos. Si queremos ser una alternativa electoral, tenemos que estar todos juntos. Estamos en el aire nuevamente, ¿estamos saliendo? Sí, estamos saliendo, me dicen. Estoy viendo la imagen acá en el prompter ahora. Como decía recién el doctor Morán, preocupante la situación, ¿no?, del Chaco, ¿no?, con algunas cuestiones, y bueno, comentaba la parte, lo vimos un pedacito repetido ahí, que nos contaba sobre el tema un poco también la interna y cómo visualiza el tema de la política a futuro, ¿no? Bueno, ojalá que se pueda llegar a una concordia y que se pueda armar tal vez un frente. El justicialismo siempre fue muy de frentista, ¿no? Entonces, bueno, luego de superar ciertas cuestiones internas, como decía el general Perón, ¿no?, de
cuando el peronismo parece que se pelea, en realidad se está reproduciendo como los gatos, ¿no? Bueno, ojalá sea esta la situación y que, bueno, en futuro pueda encontrar su candidato. Por supuesto que los demás partidos también están en lo suyo, sobre todo el radicalismo, que está recuperando su parte institucional, pero también tiene una división muy grande entre los que están, parece, en la línea más de convergencia y otros en la línea más de esdero, ¿no? Parece ser que ahí hay una cuestión también en donde no solamente en el peronismo también hay sus divisiones, sino también en el radicalismo. Bueno, es así en los partidos políticos y en las cuestiones que tienen que ver con la parte partidaria, ¿no? Pero también sí, yo vuelvo a repetir que es importante que los partidos sean digamos, tengan su parte institucional y sean bien formados y se trabaje, no sean prostituidos por ahí, por otra, sobre todo no solamente por el poder a veces mismo, sino también por cuestiones ajenas, ¿no? A veces la democracia después termina padeciendo esta falta de participación partidaria, ¿no? Nunca está de más. Bueno, vamos para despedirnos a ver lo que nos depara el Cine República. Este fin de semana, porque como hoy parece descanso de vacaciones, ya hay menos actividades en las cuestiones teatral y de otro índole, así que bueno, pero el cine no para y justamente acá tenemos, si me puede tomar la cámara 3, acá veo, acá está la cartelera, mirá lo que es la cartelera, ¿eh? Una cartelera bastante... Y acá, como verán, está la del Hombre Araña. El Hombre Araña está repetido varias veces. Bueno, tenemos acá el viernes, o sea, mañana, 7 de julio, a las 19 horas, Toy Story 5, todavía que está en cartelera. Después a las 21 está la nueva película de Spider-Man. Y a las 23 horas, Backroom, que es una película de terror muy interesante. Después, Michael... aquellos fans de Michael Jackson lo pueden ver, entonces Michael, la película sobre Michael Jackson justamente. Después nuevamente a las 9 de la noche está El Hombre Araña, sábado sería 8 de agosto, que es el día de la provincialización del Chaco. Y el día de la revelación, que esta película es de Steven Spielberg, sobre los extraterrestres, muy buena película, está interesante. Y después el domingo, para cerrar este segundo fin de semana de agosto, que ya es el mes del niño, ¿no? Yo no sé si el Día del Niño se celebra acá este fin de semana o... me dicen que es el siguiente, ¿no? Creo que es el 15 de agosto. Toy Story, creo que ya va a estar Moana también para esa fecha. Toy Story, acá el domingo 9 de agosto a las 18 horas. A las 20 horas Spider-Man, un nuevo día. Y Scary Movie 6, esta es la última entrega de Scary Movie, esta película que es de humor, a las 22 horas. Así que bueno, ahí están entonces las funciones del Cine República, aquí en la ciudad de Villa Ángela, Alberdi 150. El número de boletería, ya le digo, es 479250. Aquellos que quieran información, podemos sortear la semana que viene, a ver si podemos sortear algunas entraditas acá en el streaming para los que nos ven, nuestros seguidores. Pocos, pero bueno, y que me dicen la entrada, sí, 6.000 pesos, la anticipada 24 horas antes. Pues bueno, la entrada general creo que está 8.000 pesos, así que se puede ahorrar unos pesos si saca antes. Bueno, le decimos que este fin de semana va a estar fresco esta noche, pero después va a ser medio primaveral los días subsiguientes. Medio digo porque va a haber la temperatura, va a ser entre 15, 14 y 18 y 20 grados. Bueno, se esperaban helada, pero parece ser que no. De todas maneras, bueno, hay que estar expectante, cuidarse un poquito por el viento, digo, el tema de la salud. Así que bueno, esas son las cuestiones que tenemos para este fin de semana. Perdí el control acá de cosas, así que bueno, no puedo ver al operador. De todas maneras, nos reencontramos, si Dios así lo quiere, la semana que viene, aquí en nuestro espacio. Denle me gusta y síganos en el canal, no se olvide, si usted lo quiere, porque no solamente puede vernos nosotros en vivo, sino también ver las demás cosas que pasamos aquí en el canal. La semana que viene ya va a estar también el famoso y prometido que tiene que ver con el video del 9 de julio, que ya está prácticamente listo, digamos, así que prepárese para disfrutarlo porque es bastante largo, así que seguramente lo vamos a estar anunciando acá. Bueno, nos reencontramos la semana que viene, que tengan un muy buen fin de semana y que Dios los bendiga, a pesar del clima que tenemos, que pase un muy buen fin de semana.
plataforma digital La Imagen de Vicelotín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital La Imagen de Vicelotín News.